Número 1. Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que se desarrolló entre 1914 y 1918. Fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia, con un saldo de entre 16 y 20 millones de muertos y alrededor de 20 millones de heridos. La guerra se inició en Europa tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, por parte de un nacionalista serbio, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. La guerra se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías bélicas, como las ametralladoras, los tanques y los aviones, que causaron un enorme número de bajas. También se vio marcada por la guerra de trincheras, en la que los soldados combatían desde profundas zanjas excavadas en la tierra, lo que llevó a un estancamiento del frente y a una guerra de desgaste. La guerra finalmente terminó con la derrota de las potencias centrales y la firma del Tratado de Versalles en 1919. El tratado impulsó duras sanciones a Alemania, lo que sembró las semillas del conflicto que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial, 2 décadas después. Número 2. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico global que se desarrolló entre 1939 y 1945. Enfrentó a dos grandes alianzas militares, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro. Se estima que este conflicto fue el más mortífero de la historia, con un saldo de entre 50 y 85 millones de víctimas fatales, incluyendo tanto combatientes como civiles. La guerra se inició tras la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi el 1 de septiembre de 1939, lo que llevó a Gran Bretaña y a Francia a declarar la guerra a Alemania. El conflicto se extendió rápidamente por Europa y pronto se convirtió en una guerra mundial con la participación de la mayoría de las naciones del mundo. También se vio marcada por crímenes de guerra y genocidios, como el Holocausto, en el que fueron exterminados sistemáticamente 6 millones de judíos. La guerra finalmente terminó con la derrota de las potencias del eje y la rendición de Alemania en 1945. Número 3. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un período de tensión geopolítica y confrontación ideológica entre dos bloques principales: el occidental o capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental o comunista, liderado por la Unión Soviética. Las profundas diferencias ideológicas entre los dos bloques, junto con la posesión de arsenales nucleares, crearon un clima de constante tensión y amenaza de guerra nuclear. A pesar de la tensión y el peligro de una guerra nuclear, la Guerra Fría también tuvo algunos logros positivos. Se produjeron avances importantes en la ciencia y la tecnología, como la carrera espacial, que culminó con la llegada del hombre a la Luna. Además, se dieron pasos importantes en el desarrollo de los derechos humanos y la cooperación internacional. La Guerra Fría finalmente llegó a su fin con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Este acontecimiento marcó el fin de un período de gran tensión y confrontación ideológica y dio paso a un nuevo orden mundial. Número 4. La Guerra de Vietnam. El conflicto se desarrolló entre 1955 y 1975 y se caracterizó por su crudeza y por la utilización de tácticas controvertidas, como el uso de napalm y defoliantes. Las raíces de la guerra se remontan a la Primera Guerra de Indochina, 1946 a 1954, en la que Vietnam del Norte, liderado por Ho Chi Minh, y el Viet Minh, luchó contra la colonización francesa. La guerra se intensificó en la década de 1960, con la participación directa de tropas estadounidenses. Sin embargo, la resistencia del Viet Minh y el apoyo de la población rural a los comunistas dificultaron la victoria estadounidense. La guerra tuvo un impacto devastador en Vietnam. Millones de personas murieron o fueron desplazadas, y el país sufrió una grave destrucción ambiental. La guerra también fue impopular en Estados Unidos, donde creció la oposición al conflicto. En 1973, Estados Unidos firmó los Acuerdos de Paz de París, que pusieron fin a su participación directa en la guerra. Sin embargo, los combates continuaron entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En 1975, las tropas de Vietnam del Norte conquistaron Saigón, la capital de Vietnam del Sur, y el país se reunificó bajo un gobierno comunista. Número 5. Invasión de Irak de 2003. Fue una operación militar liderada por Estados Unidos,
que comenzó el 20 de marzo de 2003 con el objetivo de derrocar al régimen de Saddam Hussein. La invasión, que no contó con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se basó en la falsa premisa de que Irak poseía armas de destrucción masiva y representaba una amenaza para la seguridad internacional. La invasión fue rápida y decisiva, y las tropas estadounidenses, junto con sus aliados británicos y australianos, ocuparon rápidamente el país. La invasión de Irak tuvo un impacto profundo en el Medio Oriente y en el mundo en general. Desestabilizó la región, provocó un aumento del terrorismo y contribuyó al surgimiento del Estado Islámico de Irak y Siria. También tuvo un alto costo humano y económico, con miles de muertos y heridos, tanto iraquíes como estadounidenses. Número 6. La Revolución Francesa, 1789 a 1799. Fue un período de gran agitación social y política en Francia, que se caracterizó por el derrocamiento de la monarquía absoluta, el establecimiento de una república y el surgimiento de nuevos ideales como libertad, la igualdad y la fraternidad. La Revolución Francesa tuvo un impacto profundo en Francia y en el mundo entero. Sus ideas de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron a otros movimientos revolucionarios en Europa y América, y sentaron las bases para la democracia moderna. La revolución también tuvo importantes consecuencias sociales, económicas y culturales, y marcó el fin del feudalismo y el inicio de la era moderna. Sin embargo, la Revolución Francesa también fue un período de gran violencia y sufrimiento. Miles de personas murieron durante la Guerra Civil, el terror y otras etapas del conflicto. La revolución también dejó un legado de divisiones sociales y políticas que aún hoy persisten en Francia. Número 7. La Revolución Rusa de 1917. Fue un período de dos revoluciones, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, que derrocaron al régimen zarista en Rusia e instauraron el primer estado socialista del mundo. La Revolución de febrero-marzo de 1917, se inició con protestas populares contra la escasez de alimentos y las duras condiciones de vida durante la Primera Guerra Mundial. Estas protestas desembocaron en la abdicación de Zar Nicolás II y el establecimiento de un gobierno provisional. La Revolución de octubre a noviembre de 1917, fue liderada por los bolcheviques, un partido socialista radical dirigido por Vladimir Lenin. Los bolcheviques tomaron el poder mediante un golpe de Estado y establecieron un gobierno comunista. La revolución también marcó el inicio de una nueva era en la historia de Rusia, que estuvo caracterizada por el gobierno del Partido Comunista hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Número 8. La Guerra de los 100 Años, 1337 a 1453. Fue un conflicto intermitente entre Inglaterra y Francia, que se extendió por más de un siglo y marcó la historia de ambos países. Iniciada por disputas territoriales y rivalidad por la corona francesa, la guerra se caracterizó por varias etapas y tuvo un impacto profundo en ambos países, consolidando la independencia y unidad nacional de Francia, debilitando a Inglaterra y contribuyendo al declive del feudalismo y el surgimiento de los estados nacionales en Europa. A pesar de su nombre, la guerra no duró 100 años exactos, sino 116 años, con largos periodos de paz intercalados con intensas campañas militares. Número 9. Las guerras de religión en Europa. Fueron una serie de conflictos que se desarrollaron en Europa occidental y central entre 1524 y aproximadamente 1697, motivadas principalmente por las disputas religiosas entre católicos y protestantes, tras la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en 1517. Si bien las diferencias religiosas fueron el detonante, las guerras también estuvieron influenciadas por factores políticos, económicos y sociales. Estas tuvieron un impacto profundo en Europa, causando millones de muertes, devastando regiones enteras y desestabilizando el orden político y social. También tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del pensamiento religioso y la tolerancia religiosa en Europa. A pesar de su carácter violento y destructivo, las guerras de religión también tuvieron algunas consecuencias positivas.
como el fortalecimiento de los estados nacionales y el avance de la tolerancia religiosa. Número 10. Las guerras de independencia hispanoamericanas, 1808 a 1826. Fueron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en las colonias americanas del Imperio Español, motivadas por el deseo de independencia política y el establecimiento de gobiernos republicanos. Las guerras se caracterizaron por la participación de diversos grupos sociales, desde criollos y mestizos hasta indígenas y esclavos. Entre los líderes independientes más destacados se encuentran Simón Bolívar, José de San Martín, Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos. El conflicto tuvo un impacto significativo en la organización política y social de América Latina, dando lugar al surgimiento de nuevas naciones independientes y sentando las bases para los gobiernos republicanos y democráticos de la región, poniendo fin al dominio colonial español en América.